Hasta que los primeros exploradores de Australia vieron un cisne negro en la parte occidental de ese país, se daba por supuesto que los cisnes eran blancos. La definición de cisne incluía el hecho de ser blanco. Sin embargo, como señala Nassim Nicholas Taleb en su obra de inusual brillantez, basta una variación para demostrar la falsedad de nuestros supuestos. De esta simple observación, derivada de Hume, Taleb elabora una completa teoría de los sucesos y la causalidad. Un suceso, cisne negro, es, para él, aquel que ocurre en contra de todas las expectativas y produce un enorme impacto. Lo más sorprendente es que la naturaleza humana, después de que ocurra el hecho, intenta explicarlo, como si hubiese sido previsible. Nuestra historia se ha convertido en la historia de grandes acontecimientos que nadie esperaba. Por ejemplo, nadie previó la gravedad de la Primera Guerra Mundial, el ascenso de Hitler, la caída repentina del bloque soviético, la expansión de Internet ni los atentados terroristas del 11 de septiembre. Nadie prevé que determinadas ideas, modas o estilos de arte vayan a estar en boga. Sin embargo, señala Taleb, una pequeña cantidad de cisnes negros explica casi todo lo de nuestro mundo, desde el éxito de las ideas y las religiones hasta la dinámica de los acontecimientos históricos y los elementos de nuestra propia vida personal. Además, el efecto de los cisnes negros aumenta porque el mundo se está haciendo más complejo. La combinación de una escasa previsibilidad y un gran impacto supone un problema para la mente humana, porque nuestro cerebro está construido para ocuparse de lo conocido y lo visible. Taleb imagina dos lugares para expresar nuestra forma de ver el mundo. Mediocristán es un estado en que existe una relación de igualdad entre el esfuerzo y el resultado, donde se puede prever el futuro y la mayoría de las cosas se encuentran en una banda ancha de promedios. Extremistán es un lugar inherentemente inestable, imprevisible e inapelable. Donde vivimos es realmente en el segundo, y aceptarlo es el primer paso para prosperar en él. Los héroes de Taleb, como empírico escéptico que es, son David Hume, sexto empírico y Karl Popper. Es muy crítico con la filosofía que se centra en el lenguaje que satisface a la academia. Aunque pueda tener su interés, no tiene nada que ver con el mundo real, dice, un mundo en que las personas han de vivir en la incertidumbre. Lo que no sabemos. El efecto cisne negro deja en ridículo a los intentos de doblegar la incertidumbre, sean los elaborados algoritmos económicos que pretenden eliminar el riesgo o las predicciones de los científicos sociales. Pensemos en nuestra propia vida, cuántas cosas, desde cómo conocimos a nuestro cónyuge hasta la profesión que tenemos, sucedieron según un plan o programa establecidos. ¿Quién podía esperar que nos dispararan, nos exiliáramos, nos enriqueciéramos o empobreciéramos? Taleb observa que, la lógica del cisne negro hace que lo que no sabemos sea más importante que lo que sabemos, porque lo que determina nuestra vida es lo inesperado. Y si así es, ¿por qué seguimos creyendo que las cosas van a suceder como sucedieron en el pasado? Nuestra mente, indica, padece un terceto de opacidad. 1. Una falsa comprensión. Creemos que sabemos lo que ocurre en el mundo más de lo que realmente sabemos. 2. Una distorsión retrospectiva. Asignamos significado a los sucesos después de que se han producido, creando así un relato. Es lo que llamamos historia. 3. Una sobrevaloración de los hechos, las estadísticas y las categorías. No debemos engañarnos y pensar que pueden predecir el futuro, ni darnos una imagen exacta de la realidad. Vivimos de acuerdo con unas reglas sobre lo que consideramos normal, pero la normalidad raramente es prueba de validez. Cuando algo importante ocurre de súbito, nos gusta descartar que haya sido inesperado y raro. Queremos poder explicarlo. Pero nunca conocemos realmente a una persona hasta que vemos cómo actúa en una situación extrema, y tampoco podemos evaluar el daño que haya producido un criminal basándonos en lo que haga en un día normal. Lo que define una situación es lo raro o inusual, no lo normal. No solo la persona común no ve lo que ocurre, tampoco lo ven los llamados expertos ni aquellos que estén a cargo de la situación en cuestión.
El abuelo de Taleb fue ministro del gobierno libanés durante la guerra civil de su país, pero relata Taleb que sabía de lo que sucedía lo mismo que pudiera saber su chofer. No se reprime de señalar la arrogancia epistémica del género humano, incluidos los consejeros delegados que creen que el éxito de su empresa se debe a ellos y no a millones de otros factores, entre ellos la caprichosa suerte. Son fantasías que las facultades de estudios empresariales se encargan de fomentar. Dice Taleb que nadie esperaba el auge de las religiones del mundo. A los estudiosos cristianos les desconcierta que, en las crónicas romanas, no se mencione su religión en sus primeros tiempos. Asimismo, ¿quién pudo prever la rápida difusión del Islam? El historiador Paulden mantenía que las religiones se difundieron como los éxitos de ventas. No obstante, en nuestra mente pronto pasaron a formar parte del paisaje, las normalizamos. Por la misma razón, nos sorprenderá el auge repentino de la próxima religión nueva. Para ilustrar su teoría de los sucesos extremos, Taleb pide que pensemos en el pavo de granja. El pavo tendrá en muy buena consideración al granjero, porque éste, además de cobijo, le da todos los días una buena cantidad de comida. Pero hasta aquí la experiencia del pavo es completamente engañosa, porque llegará el día, completamente inesperado, en que será sacrificado. La moraleja es que, pese a lo que se nos haya dicho, en general el pasado no nos señala nada del futuro, la aparente normalidad de hoy es brutalmente engañosa. E. J. Smith, capitán de barco, se jactaba en 1907. Nunca he visto un naufragio, nunca he naufragado y nunca me he encontrado en una situación que pudiera terminar en una catástrofe. 5 años después, el barco que comandaba era el Titanic. El cerebro humano está cableado para sacar conclusiones generales de la experiencia. El problema es que en la vida real, después de toda una existencia en que solo se han visto cisnes blancos, puede aparecer un cisne negro. Es mejor confiar en el hecho de que sabemos muy poco y además ser conscientes de los fallos de nuestro modo de razonar. La cuestión no es poder prever los sucesos de cisne negro, sino estar un poco más preparados mentalmente. Ante sucesos importantes e imprevistos, es propio de la naturaleza humana reaccionar con pequeñas adaptaciones, bien para evitar que se produzca de nuevo lo ocurrido, si fue negativo, o para que se vuelva a producir, si fue positivo. Pero lo que deberíamos hacer es mirar en lo que no sabemos y analizar por qué no lo sabemos. Los humanos pensamos menos de lo que creemos, dice Taleb, la mayoría de nuestros actos son instintivos. Esto nos resta probabilidades de comprender los sucesos de cisne negro, porque siempre nos perdemos en los detalles y solo sabemos reaccionar. Todo es consecuencia de factores desconocidos, y pese a ello empleamos el tiempo en dedicarnos a hablar de menudencias, centrándonos en lo conocido y en lo repetido. ¿Y cómo soslayarlo? Nos gusta la certidumbre, pero la persona sabia comprende que la certeza es esquiva, que el objetivo humano mayor y de más urgencia es comprender cómo actuar en condiciones de información incompleta. Taleb señala que las sucesiones de anécdotas seleccionadas para que se ajusten a una historia no constituyen una prueba. En vez de intentar confirmar nuestras ideas existentes, deberíamos, como enseñaba Popper, tratar de falsificarlas. Solo así podríamos alcanzar un sentido medianamente exacto de la verdad. Al hacer una apuesta económica, los mejores inversores, como George Soros, procuran encontrar ejemplos en que sus supuestos estén equivocados. Taleb lo considera la capacidad de observar el mundo sin necesidad de encontrar signos que halaguen el propio ego. Es la auténtica autoconfianza. Y admite lo siguiente. Se necesita un esfuerzo considerable para ver los hechos y recordarlos, al tiempo que se suspende el juicio y se huye de las explicaciones. Y este trastorno teorizador raramente está bajo nuestro control, es en gran medida anatómico, parte de nuestra biología, de manera que luchar contra él supone luchar contra uno mismo. Se comprende que seamos así. Tenemos que fijar normas y simplificar para imponer en nuestra cabeza un cierto orden a una información interminable. Los mitos y las historias nos permiten comprender el mundo. La ciencia pretende ser diferente, pero lo que realmente hacemos es utilizarla para organizar las cosas en nuestro propio beneficio.
Visto en este contexto, el conocimiento es terapia y hace poco más que hacernos sentir mejor. De ello son culpables los científicos y académicos de todos los tipos, y evidentemente a diario vemos ejemplos de ello en los medios de comunicación. Si un candidato pierde las elecciones, se analizan las causas. Poco importa que sean correctas o no, lo que importa es que se ponga en marcha enseguida un relato de por qué ocurrió un suceso. Al lector del periódico le sorprendería leer, Smith perdió las elecciones, pero no tenemos idea de por qué. No solo no entendemos las cosas, sino que sobreestimamos por completo el alcance de nuestro conocimiento y lo eficientes que somos. Parece que este exceso de confianza lo llevamos integrado. Taleb habla de experimentos con estudiantes que debían calcular el tiempo necesario para terminar una tarea. Divididos en dos grupos, los optimistas pensaban que podían entregar el trabajo en 26 días, los pesimistas prometieron que lo entregarían en 47. ¿Cuál fue el tiempo medio real que emplearon unos y otros? 56 días. El propio Taleb entregó el original de su obra al editor un mes más tarde de lo acordado. Somos así porque tunelamos mentalmente, sin tener en cuenta lo inesperado que nos desvía del camino, cuando es evidente que, para conseguir cualquier cosa, deberíamos incorporar lo inesperado a los cálculos. La importancia de la paciencia. Se puede rebatir fácilmente la afirmación de Taleb de que casi ningún descubrimiento, ninguna tecnología destacable, surgió del diseño y la planificación, no fueron más que cisnes negros. Por ejemplo, DuPont dedicó varios años a desarrollar el nylon y sabía el valor que podría tener ese material, y los medicamentos de mayor éxito, aunque a menudo son producto de descubrimientos fortuitos, requirieron años de desarrollo y planificación antes de salir al mercado. Pero Taleb tiene razón cuando asevera que las organizaciones y los individuos deben centrarse más en apañar que en planificar, con la probabilidad de que, mediante el proceso constante de ensayo y error, aumenten las posibilidades de crear un cisne negro positivo, una idea que borre todo lo anterior, un producto que se convierta en líder del mercado. Su consejo es tener paciencia. Los terremotos duran minutos, el 11S duró horas, pero los cambios históricos y las aplicaciones tecnológicas son cisnes negros que pueden requerir décadas. En general, los cisnes negros positivos exigen tiempo para mostrar su efecto, mientras que los negativos ocurren muy deprisa. Construir una gran empresa exigirá muchos años y, aunque nunca podamos saber qué nos va a deparar el futuro, la visión a largo plazo nos permite superar los obstáculos y los reveses que nos encontremos en el camino. El propio libro, El Cisne Negro, es un microcosmos de la tesis de Taleb sobre la complejidad, contiene casi demasiada información, demasiados retos desconcertantes a nuestro pensamiento, para que se pueda resumir de forma clara. Lo mejor es leerlo uno mismo, aunque solo sea por las muchas entretenidas digresiones y ejemplos de los que aquí es imposible ocuparse. El resumen elimina la posibilidad del descubrimiento aleatorio, y son estos descubrimientos los que marcan toda la diferencia en nuestra vida y profesión. A Taleb se le reconoce haber previsto, en la primera edición del libro, la crisis económica de 2008, cuando habló de la fragilidad de los grandes bancos, apuntando que si uno de ellos se desplomaba podrían seguirle todos los demás, tan entrelazados estaban los unos con los otros. En la segunda edición, se detiene en esta idea de fragilidad y observa que se han aprendido pocas lecciones. La crítica que hace de las grandes corporaciones e instituciones es que se pueden zafar con mucha más facilidad que las más pequeñas, por lo que se suelen ocultar sus riesgos. Esto las hace más vulnerables a los sucesos de cisne negro, no menos. Deseo que este video te haya resultado valioso. En ese caso, sugiero que te suscribas al canal para ver más contenido de este estilo. Hasta pronto.